La columna del norte constituye una de las disposiciones más significativas dentro del orden simbólico de la logia, no por su visibilidad o protagonismo, sino por la naturaleza del trabajo que en ella se desarrolla. Su ubicación, tradicionalmente asociada con la zona menos iluminada del recinto, no responde a una arbitrariedad espacial, sino a una lógica precisa que articula orientación, proceso y función. Entenderla exige abandonar una lectura literal y adoptar una interpretación estructural. El norte, en términos simbólicos, ha sido vinculado históricamente con la ausencia relativa de luz directa. Esta característica no implica negatividad, sino un estado de latencia. Es el espacio donde la forma aún no se define con claridad, donde los contornos del conocimiento son difusos y requieren trabajo para ser distinguidos. La columna del norte representa, por tanto, un ámbito de potencialidad más que de realización. Quienes se sitúan en esta columna no ocupan una posición pasiva, aunque externamente pueda parecerlo. Su función es específica: observar, registrar, procesar. No se les exige producir discurso constante ni intervenir de manera protagónica, sino desarrollar una capacidad de atención que, en etapas posteriores, será indispensable. Esta restricción aparente es en realidad una herramienta metodológica. El silencio en este contexto no es ausencia de actividad, sino una forma distinta de actividad. Implica concentración sostenida, análisis interno, discriminación de lo relevante frente a lo accesorio. Permanecer en silencio mientras se desarrolla esta capacidad requiere disciplina, porque contradice la tendencia habitual a reaccionar de inmediato. La columna del norte también introduce una relación distinta con el conocimiento. No se accede a él de manera directa o explícita, sino mediante exposición progresiva. Lo que se observa no siempre se explica, y lo que se escucha no siempre se desarrolla completamente. Esta parcialidad obliga a completar, a inferir, a reconstruir. Es un proceso más exigente que la simple recepción. La menor iluminación asociada a esta columna cumple una función precisa: limitar la percepción inmediata para favorecer una comprensión más profunda. Cuando todo es evidente, no hay necesidad de indagar. En cambio, cuando la claridad es parcial, se activa un proceso de búsqueda. Esa búsqueda es el núcleo del trabajo en esta posición. Existe una tendencia a interpretar esta etapa como preliminar o secundaria. Es una lectura superficial. La columna del norte no es un tránsito irrelevante, sino un fundamento. Lo que no se construye correctamente en este punto genera deficiencias posteriores. La solidez del conjunto depende de la calidad del trabajo inicial. El control de la impulsividad es uno de los primeros ajustes que se producen en esta columna. La necesidad de intervenir, de opinar o de demostrar comprensión se ve contenida por la estructura misma. Esta contención no es limitación arbitraria, sino un mecanismo para evitar la superficialidad. Hablar sin haber integrado conduce a errores que luego son más difíciles de corregir. La observación sistemática es otra de las funciones centrales. No se trata de mirar de forma pasiva, sino de identificar patrones, relaciones, repeticiones. Este tipo de observación requiere tiempo y constancia. El tiempo adquiere aquí una dimensión distinta. No es lineal ni orientado a resultados inmediatos. Es acumulativo. Cada sesión aporta elementos que, por sí solos, pueden parecer insuficientes, pero que en conjunto forman una estructura coherente. La impaciencia es uno de los principales obstáculos en este proceso. La columna del norte también implica una confrontación interna constante. Al reducir la proyección hacia el exterior, la atención se dirige hacia los propios procesos, reacciones, juicios, interpretaciones. Este enfoque puede resultar incómodo, pero es necesario. Sin este trabajo interno, cualquier avance externo carece de profundidad. La oscuridad simbólica asociada a esta columna no debe entenderse como ignorancia absoluta, sino como conocimiento no organizado. Hay información, hay percepciones, pero no están estructuradas. En términos de estabilidad, la función de la columna del norte es comparable a la de un cimiento. No es visible, no es protagonista, pero sostiene todo lo demás. Un cimiento débil compromete la estructura completa. Por eso, la aparente lentitud de esta etapa es en realidad una inversión en solidez. La relación con la palabra también cambia significativamente.
Hablar deja de ser un acto automático y se convierte en una acción deliberada. Antes de intervenir, es necesario evaluar si existe una comprensión real o si se trata de una reacción. Este filtro reduce la cantidad de intervenciones, pero aumenta su calidad. La atención, entendida como capacidad de sostener foco sin dispersión, se entrena de manera constante en esta columna. El error, en este contexto, adquiere un valor distinto. No se penaliza como fallo definitivo, sino que se utiliza como indicador. Detectar un error, analizar su origen y corregirlo es parte esencial del proceso. Sin esta dinámica, no hay aprendizaje real. La columna del norte también introduce una relación con la incertidumbre. No todo es claro, no todo es inmediato. Aprender a operar en ese estado sin necesidad de resolverlo de inmediato es una habilidad clave. En síntesis, la columna del norte define una etapa de construcción interna basada en observación, silencio, integración progresiva y ajuste constante. No es una posición secundaria, sino estructural. Su función es establecer las condiciones para un desarrollo consistente.